Instituto Pedagógico Nacional, donde nos encontramos reunidas, egresado de la Escuela Normal Superior de Risaralda. La fortaleza de la clase que el profesor va a socializar con todos nosotros es que resignifica las narrativas del conflicto armado con un proyecto transversal y transdisciplinar entre lengua castellana y ciencias sociales. Nos presenta una propuesta muy interesante que son las cartografías. ¿Qué son las cartografías? Son una creación estética para hacer una interpretación de un texto, y lo más importante y que a mí me parece enriquecedor de la propuesta del profesor es que el objetivo de estas cartografías es llevarle un mensaje no solamente de esperanza a las personas que han desaparecido en el conflicto armado, sino también de presencia, que no están olvidados. Entonces les presento al profesor. Muy buenas tardes para todos, para todas. Pues como anfitrión es mi deber darles la bienvenida al Instituto Pedagógico Nacional. Muchísimas gracias por atender este llamado general del Foro Nacional Educativo y en particular por haber atendido a mi proyecto de investigación, que es el que les voy a exponer en esta sesión. Como ya les había comentado, la compañera del Ministerio de Educación, Sandra, esto es un proyecto de investigación transversal y multidisciplinar. Nosotros lo hemos enfocado desde lo multidisciplinar, que se diferencia en cierta medida de lo interdisciplinar y de lo transdisciplinar. ¿Por qué lo asociamos con lo multidisciplinar? Porque nosotros estamos abordando una problemática, un tema en particular, desde diferentes áreas del saber. Entonces, conflicto armado en Colombia desde la literatura, conflicto armado en Colombia desde las ciencias sociales, conflicto armado en Colombia desde las artes plásticas. Son hasta ahora las tres áreas del saber que nos hemos, digamos, puesto de acuerdo para trabajar esta propuesta de investigación. Entonces, ¿cuáles van a ser los momentos de la sesión del día de hoy? Como se supone que yo voy a ser el maestro y ustedes van a ser mis estudiantes, lo primero que uno hace cuando se encuentra con un curso es conocer. Pero ese conocimiento lo vamos a hacer con tres preguntas muy sencillas que yo quiero que ustedes me resuelvan. Primero, nombre completo. Segundo, de qué institución educativa viene, ciudad, municipio, departamento. Y adicional, ustedes me van a comentar alguna novela colombiana que hayan leído y que hable sobre el conflicto armado en Colombia. Una novela, ¿sí? Si no han leído ninguna, alguna que conozcan. Si no conocen ninguna, bueno, eso también es un punto de partida. Entonces, empezamos por aquí, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Álvarez, vengo de la Institución de Calidad Técnica Los Recuerdos de Cadaro, sector rural del municipio de Yopal. Novela colombiana de Germán Castro Caicedo, Colombia Mar. Gracias. Luis César Arias Rodríguez, del departamento Guanare, coordinador de calidad educativa. Más que novelas, hay mucha literatura sobre el conflicto y vivir el conflicto. Gracias. Buenos días a todos, Juan Camilo Carvaza, del Ministerio de Educación Nacional y de Chiquinquirá, oyendo de Chiquinquirá, y novela colombiana, parte del Laura Aguirre, José Eustacio Rivera. Gracias. Ángel Beltrán, realizando Cecilia desde aquí en Bogotá, como docente de inglés. La verdad no me acuerdo cómo se llama el libro, pero le diría que escribieron los primeros que Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Julia Amparo Pinilla, de aquí en Bogotá, trabajo en la localidad de Bucaramanga, en el Colegio General Santander. La novela, la misma que Laura Aguirre, José Eustacio Rivera. Muchas gracias. Para todos, Gloria Estela Arenas. Yo vengo de los Jurados de Risaralda, en escena virtual. Yo no he leído pues así como otra novela, pero también como decía un compañero allá en los pueblos como el Estado y un día los que están más apartados he tenido que directamente social y pues
inglés de la ciudad de Montería. No tengo oportunidad de leer ninguna, pero he visto el campo. Yo también. Mi nombre es María Cristina Franco, soy coordinadora de calidad educativa de Montería. Me leí la biografía de Carlos Castaño precisamente porque permea la región de Córdoba, en especial con el tema de paralimpiada. Pues muchas, pero entre otras esas me tocó mucho. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es María Mercedes Castellano, soy docente de español de sexto a noveno en una institución educativa de Bogotá, también suroriental, al otro lado de la ciudad. Como libro que haya leído específicamente lo que han nombrado mis compañeros, La vorágine y inclusión de cuatro no representativos. Mi nombre es Liliana Estrella López, vengo de Mina Chocó y novela, también leí alguna vez La vorágine y además algunos contextos rurales donde he elaborado y hay presencia. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Catalina Isabel Rodríguez Méndez y vengo de la Comisión Educativa San Miguel de Aguachina, Cesar. Y si bien esa novela no habla del conflicto armado, se habla del conflicto de los jóvenes, cómo se constituyen en él, que es más un paseillo. Bien, gracias. Buenas tardes, Agustín Cristiano García, vengo de la Secretaría de Educación de Boyacá. Pertenezco al área de calidad, al equipo de experiencias significativas. Novelas como tal, pues no, me gusta mucho William Ospina y voy a empezar a leer El orangután con Sacoleva de Fernando Gutiérrez. Hasta ahora lo voy a empezar. Gracias. Bien, para todos muy buenas tardes. Mi nombre es Luceliana Venegas Valencia, trabajo con los grados novenos en lenguaje. Pues antes trabajara con primaria, entonces uno en primaria como que se alcahuetea a una literatura más sencilla. De hace 2 años estoy con noveno grado, entonces empezando a retomar esas novelas que de pronto allá cuando estaba en el ciclo de estudiante. La novela que uno vive diario del posconflicto armado, la vive uno en las aulas, todo el tiempo en los extractos 1 y 2. Y de pronto la novela que pueda nombrar también que habla de un conflicto, Crónicas de una muerte anunciada, que también pues no es propiamente de conflicto armado, pero sí de un conflicto armado. Buenas tardes, yo soy Betty Martín, socióloga, consiguiente, pues he vivido dentro de toda la parte de la violencia, el proceso histórico de Colombia desde la guerra de 2010. Entonces es mucho lo que me generalmente es, o sea, con todo el análisis que uno hace de la sociedad, pero la violencia es el marco, señalando Salvoca y todo eso. Buenas tardes para todos, mi nombre es Astrid Lozano Rojas, soy docente de Humanidades y Lengua Castellana, laboro en la Normal Superior Santa Teresita de Quetamo. En el momento recuerdo pues de literatura, me gusta mucho la obra de Restrepo, creo que en El Leopardo del Sol o en Delirio narra acontecimientos de nuestra Colombia, y como películas colombianas para que nos adentren en este tema, me acuerdo de Manuel y de Los Colores de la Montaña, así como para practicar la lectura. Gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Eduardo Gómez Ángel, soy docente del Instituto Humanista de Marsella, Risaralda. ¿Cuál es la institución, nombre y la novela? Sí. Yo creo que la más común, la que de alguna manera todos los colombianos de alguna manera tienen acá, y que habla de un conflicto también, 100 años de soledad, ¿cierto? Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ana Lucía Cardona, yo trabajo también en Marsella, pero en zona rural, en un colegio que se llama Instituto Agrícola Alto Cauca. Novela del conflicto, Las horas secretas, de Ana María Jaramillo, y hace poco estuvimos leyendo un libreto que se llama La Siempre Viva, que también trata de... Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Andrés Torrijos, vengo de la institución educativa Sausaguá del municipio de Quinchía, Risaralda. Más que leer novelas sobre el conflicto armado,
me ha tocado vivirlo, estar entre el fuego cruzado del paramilitarismo, de la guerrilla, de la misma fuerza pública en los centros educativos del municipio de Quinchín. Yo soy Camila Beltrán, yo soy de Comunicaciones del Ministerio. De pronto, bueno, novelas de conflicto, yo diría que laboral. Buenas tardes, Juan Carlos Monroy. Aquí estoy trabajando en Bogotá, en el Colegio Los Pinos, pero no en el gimnasio de aquí, sino en Los Laches. Los Pinos de Los Laches en la localidad de Santa Fe. Novela La masacre de las bananeras. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Nora Vera Alegría, soy coordinadora de la institución educativa León 13 de Peñol en Antioquia y laboral en Buenas tardes, mi nombre es María Elena Marín, también soy docente de la institución educativa León 13 de Peñol. En novelas laborales que trabajaríamos primero el conflicto armado, propiamente guerrilla y paramilitares intentados. Muy buenas tardes, Alcila Mellizo Mazante, docente de la Escuela Normal Superior de Popayán. La novela que me enamoró de la docencia, Cándida de Belleza, de ahí para allá todas las que han hablado, pero la novela, con la última novela que trabajé con los estudiantes, que hice en Colombia, El Niño de la Calle. Buenas tardes, mi nombre es Marilena Urmadita de Antioquia. Soy profesora de literatura en la grado 10 y 11 en la institución Avelino Chandabriaga, también soy investigadora científica del Parque Exploramento. He leído una novela que se titulaba Recomendar para tu proyecto de investigación, que fue publicada en el 2011 de este señor Sergio Álvarez, se llama 35 muertos. Yo quiero abordar solamente un minutito para decirte que esa novela es, decirle a todos, que esa novela está basada en el paramilitarismo, en todo lo que ha estado en el conflicto, pero una frase muy linda de Gandhi que todos la sabemos y la repetimos hasta con tristeza, que no le importa o no le duele tanto la violencia a los violentos, sino la indiferencia a los buenos. Está basado en el libro en todo eso. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Oscar Molina, vengo de Secretaría de Educación Departamental de Chocó. Hago parte del equipo de formación de docentes del área de calidad educativa. Soy licenciado en lengua castellana. Prácticamente la historia de la violencia colombiana está en escenario musulmán. Buenas tardes, mi nombre es Danilo Tobar, soy docente del Instituto Pedagógico Nacional. Pues novelas, seguramente algunas, no recuerdo bien, pero lo último que leí algo sobre el conflicto de Centroamérica, un trabajo que está haciendo la Universidad de los Andes, que estamos trabajando sobre eso. Buenas tardes, mi nombre es Fernando Galeano, trabajo en el Hernando Durán Luzán, al sur de Bogotá, en un barrio que la población es de alta vulnerabilidad. Recomiendo, más que leerla, recomiendo que lo busquen, ese texto, ese libro que voy a mencionar en la biblioteca Luis Ángel Arango, que es el único sitio donde se encuentra, un libro del que escribió un cura, no tengo el nombre ahora, pero les doy el nombre del autor, no, pero el nombre del libro sí, se llama Lo que el cielo no perdona. El libro viene escrito, analizado y con registro fotográfico desde la época de casi que de la colonia, muestra cómo se hacía el corte de franela, cómo arrancaban las uñas y demás, y viene a equipararse con la época actual lo que hace el paramilitarismo. Entonces es un libro que viene desde atrás hacia adelante hasta el momento histórico y abarca todo el momento que vivimos nosotros de 50 o 60 años de violencia. Fernando Chacón es el autor. Gracias. Fernando Chacón. Fernando. El cielo no perdona. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Liliana Carrillo, yo soy educadora ambiental, ahora funcionaria del Ministerio de Educación Nacional. Como educadora ambiental también he vivido el conflicto de cerca, en zonas que no son rojas sino moradas, es decir, la comarca Tolima, los Tres Guaviare, entonces lo he vivido de una u otra manera y en las novelas Colombia parte del pueblo fue Buenas tardes. Mi nombre es María Salomé
que he leído de las antiguas, de las viejas guerras, el coronel no quiere que les escriba, 100 años de soledad, el Bogotazo, y pues de lo que nos ha tocado también de Héctor Abad, de Los ríos que seremos, que es un relato interesante. Un poco a Fals Borda también lo leí con sus documentos o con sus relatos en la revista Alternativa, y también documentos de las mujeres en la guerra que está sacando el Centro de Memoria Histórica, que es bien interesante. Entonces, pues ahí es como un poquito de todo. Gracias. Yo soy Uribe Narváez, soy de La Guajira, pero trabajo aquí en Bogotá con una asociación que se dedica a proyectos educativos. Soy socióloga de profesión, coinvestigadora con el fallecido Correa de Andrés, Alfredo Correa de Andrés. Entonces he estado muy cerca de toda la literatura que se ha enmarcado en la costa atlántica acerca del conflicto. En temas de literatura, La Vorágine, que ha sido como una de las obras más emblemáticas del tema del conflicto. Buenas tardes, mi nombre es Janiris Payares, soy psicóloga, trabajo como docente orientadora en el Colegio de Santa Marta. Soy educativa distrital 11 de noviembre. Literatura, pues yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la Universidad Márquez y eso nos hace una introducción amplia de lo que se dio en ese momento. Pero aparte he recibido una formación con unos módulos de la Universidad Nacional sobre el fenómeno del desplazamiento y conflicto armado. Buenas tardes, mi nombre es Karen Tonela, soy profesora del Instituto Pedagógico Nacional en Ciencias Sociales y pues trabajo también en relación con el conflicto social y armado como una solución del sur de Bolívar, y pues a partir de eso también se está apoyando el proceso del profesor Edwin acá en el Instituto Pedagógico. Bueno, muchísimas gracias. Entonces ahorita les digo cuáles son los siguientes momentos de la sesión. Primero voy a hacer una breve contextualización de lo que es el Instituto Pedagógico Nacional este año y cómo en ese contexto del IPN es que surge una iniciativa como esta. Luego les explico cuáles son los momentos de trabajo de investigación y de intervención que estamos haciendo, y finalmente entonces ustedes van a realizar una de las actividades que hemos hecho aquí en el IPN, que estamos realizando este año con los estudiantes, para que ustedes entonces también se pongan como en el papel de ese estudiante que se acerca a unas novelas sobre el conflicto armado y que no se queda solamente con la lectura, sino que las tiene que resignificar, que esa es la esencia de nuestro proyecto, cómo resignificar el conflicto armado a partir de una obra literaria, a partir de ese placer estético que nos produce la literatura. Entonces, para empezar, voy a leerles una pequeña cita. Perdón así tan distante, pero pues ya que no tenemos el equipo. Dice José Saramago: hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina con la indiferencia. Eso lo dice José Saramago, y esa fue una de las frases que a nosotros nos inquietaron y nos hicieron preguntar, bueno, ¿será que nuestros estudiantes, en el caso particular del Instituto Pedagógico Nacional, saben lo que es el conflicto armado en Colombia? ¿Qué tanto saben de ese conflicto armado en Colombia? ¿Saben cuál es el drama de las víctimas? Y a partir de ahí nosotros empezamos a hacer un proceso de indagación, preguntándoles a los chicos, desde grado octavo hasta grado 11, qué tanto conocían sobre el conflicto armado, ¿sí? Y nos dimos cuenta pues, que en efecto el tema del conflicto armado se trabajaba desde las ciencias sociales, se abordaba cuáles eran los orígenes del conflicto, cuáles eran sobre todo los números del conflicto, cuántas habían sido las víctimas, cuáles habían sido las masacres, digamos, más sobresalientes o significativas, pero del drama humano nuestros estudiantes no sabían nada. Ellos veían ese conflicto armado como una situación ajena, como una situación allá del campo, ¿sí? Estar aquí en Bogotá, estar en la capital, los hacía de alguna manera distantes a esa realidad del conflicto. Y a nosotros nos preocupaba esa situación, precisamente porque el año pasado, cuando nosotros nos formulamos esta propuesta, pues el país estaba en una coyuntura importante que todavía se mantiene con relación a los diálogos de paz. Y nosotros decíamos, bueno,
En caso tal de que se llegue a firmar un acuerdo para la finalización del conflicto, ¿será que nuestros estudiantes están preparados para el posconflicto? ¿Será que ellos saben cuáles son los retos que deben asumir para la no repetición de un conflicto armado, para finalizar la guerra y garantizar la no repetición? Y evidentemente, con el tratamiento que se le estaba dando a la problemática desde el aula de clases, eso no se lograba. ¿Sí? Nuestros estudiantes no dimensionaban, digamos, la crueldad y la infamia que significaba la guerra, y tampoco la sentían como propia. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a preguntarnos cómo podemos revertir esa situación, qué podemos hacer desde nuestro trabajo en el aula de clases para poder cambiar esas dinámicas educativas y que nuestros estudiantes primero se sensibilicen con la problemática del conflicto, la sientan propia como colombianos que son, porque todos los colombianos tenemos que reconocernos como parte del conflicto, somos víctimas en general, ¿sí? Así la bomba no haya caído en nuestra casa, así el familiar de nosotros no haya sido el desaparecido, pero el hecho de ser colombiano significa que nos están hiriendo parte de la patria, y ese era el mensaje que nosotros queríamos transmitir a nuestros estudiantes. Luego nos preguntábamos cómo podríamos hacerlo, cómo podríamos hacer eso, y una de las respuestas o de los caminos que se nos apareció, de las luces que se nos encendieron, pues fue la literatura, ¿sí? Pero antes de llegar a ese planteamiento del proyecto, entonces les explico cómo funciona el Instituto Pedagógico Nacional actualmente. Desde que llega el profesor Alejandro Álvarez el año pasado a la dirección del colegio, nos plantea como reto un trabajo por proyectos, una pedagogía por proyectos, ¿sí? Entonces vamos a trabajar no a partir de asignaturas, sino que nos pensemos a partir de problemáticas, ¿sí? ¿Cuáles son las problemáticas de las áreas? ¿Cuáles son las problemáticas de los grados? ¿Sí? ¿Cuáles son las problemáticas en general del colegio? Entonces, a partir de ahí, a nosotros se nos pone como reto plantear 3 proyectos pedagógicos. Un proyecto pedagógico personal, el que yo iba a trabajar en mi aula de clases, un proyecto pedagógico de grado. Cada grado, los profesores de cada grado se debían reunir y plantear un proyecto pedagógico, y un proyecto pedagógico de área. 3 proyectos pedagógicos. Obviamente la sorpresa de nosotros es ¿cómo vamos a hacer todo eso? 3 proyectos. Y el profesor Alejandro nos decía, es que no son 3 proyectos, tienen que ser uno. Eso se tiene que unir de alguna manera, de tal forma que lo que usted haga responda al proyecto de área, responda al proyecto de grado y sea su proyecto pedagógico personal. Entonces, a partir de ahí es que nosotros nos empezamos a plantear cuáles son las principales problemáticas que tienen nuestros estudiantes en el IPN, y encontramos que la convivencia, en efecto, es una de ellas, y ahí empezamos a hacer una serie de asociaciones. Conflicto armado con unos conflictos locales que están viviendo nuestros estudiantes en el aula de clases y también en la institución. Entonces, a partir de ese contexto, nosotros presentamos una propuesta de investigación. Hay que aclarar que este proyecto está financiado por el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, por el CIUC, y pues obviamente el hecho de tener ese financiamiento pues nos ha permitido movernos mucho con el proyecto, porque realmente los recursos a veces son necesarios para nosotros generar ese tipo de estrategias. Porque, digamos, una de las problemáticas que nosotros nos planteábamos cuando elegimos la literatura es, bueno, ¿y los chicos cuándo van a comprar las novelas? Todos sí tienen el acceso económico para comprar unas novelas que son colombianas contemporáneas, que los autores están vivos y que por ende son mucho más costosas por las regalías que generan. Entonces, con presupuesto del proyecto, nosotros nos dimos el lujo, y lo digo de esa manera, de conseguir las novelas, ¿sí? Entonces ahí empiezo a explicar cuáles son las etapas de ese proyecto. Nosotros empezamos una indagación preliminar, una indagación previa, por esas novelas de la violencia. ¿Cuáles son las novelas que se han escrito en Colombia que están representando el conflicto, que recrean el conflicto armado? ¿Cuáles son los temas esenciales que aborda ese tipo de literatura? Esa novela histórica, esa novela testimonial, se la quieren llamar de esa manera. Y por supuesto el listado era muy extenso. Sí, el listado era bastante extenso. La siguiente pregunta que nos hacíamos era, ¿cuáles de esas novelas nos pueden servir a nosotros para trabajar en una aula de clases de básica, secundaria y de educación media? Y a partir de eso, pues obviamente la decisión fue muy difícil,
se emplearon criterios que son totalmente arbitrarios, pero nosotros seleccionamos 5 novelas que son con las que empezamos a trabajar en el año 2015. Esas 5 novelas son, entonces presten mucha atención a las 5 novelas, porque el siguiente trabajo pues es que ustedes seleccionen una novela, ¿sí? ¿Cuál fue el ejercicio que nosotros hicimos? Seleccionamos las novelas y empezamos a hacer una campaña de promoción de las novelas. Entonces reuníamos grados, grupos y les decíamos, miren, estudiantes del Instituto Pedagógico Nacional, nosotros nos vemos en la necesidad de hacer un homenaje a las víctimas de este país, ¿sí? Ese era el planteamiento que nosotros hacíamos. ¿Cómo vamos a hacer ese homenaje? Pues bueno, tenemos primero que conocer, reconocer y resignificar el conflicto armado. Y una vez que nosotros pasemos por esas 3 etapas, pues vamos a montar un festival de la memoria. Así le llamamos. Ese fue nuestro pretexto. ¿Sí? Ese fue el pretexto pedagógico. Ese fue nuestro dispositivo. El festival de la memoria. Entonces, una vez que definimos ese pretexto que era el Festival de la Memoria, les dijimos, bueno, para participar en el Festival de la Memoria, el primer requisito es la lectura de una de estas novelas. ¿Sí? Ese era el primer requisito para participar en un Festival de la Memoria. ¿Cuáles son esas novelas? El gato y la madeja perdida, de un escritor bogotano que se llama Francisco Montaño. ¿Por qué nos pareció especial esta novela? Porque cuenta la historia del exterminio de la Unión Patriótica desde un narrador muy particular que es un adolescente en un colegio, a quien le asesinan a su abuelo, que fue militante de la Unión Patriótica. Entonces, como este adolescente, como este estudiante, cuenta el asesinato de su abuelo, todo lo que le afectó académicamente, emocionalmente, personalmente. Esa es la primera novela, Exterminio de la Unión Patriótica. Estudiantes, ¿ustedes saben qué fue la Unión Patriótica? Les decíamos nosotros a nuestros jóvenes. No sabían qué era la Unión Patriótica. Entonces les decíamos, empiecen a consultar qué fue la Unión Patriótica, qué fue eso del exterminio de la Unión Patriótica. ¿Sí? El libro se llama El gato y la madeja perdida. ¿Autor? El autor es Francisco Montaño, es un escritor bogotano. Segunda novela, Abraham entre bandidos, de Tomás González. ¿Por qué nos pareció particular esta novela? Porque cuenta un tema que a los estudiantes les inquieta mucho, y es el surgimiento de las guerrillas. ¿Cómo surgieron las guerrillas? ¿Cuál es el origen de las guerrillas, de las FARC, del ELN? ¿Quiénes fueron los bandoleros por allá en los años 50, en los años 60? ¿Sí? ¿Cómo fue ese reagrupamiento de campesinos que dieron como origen a los grupos guerrilleros que nosotros conocemos hoy en día? Esta novela, entre los estudiantes, fue un éxito. ¿Sí? Tomás González, Abraham entre bandidos. Tomás González es el autor, la novela se llama Abraham entre bandidos. Tercera novela, que este fue definitivamente el texto que la sacó del estadio en este colegio, Vivir sin nosotros. Un tema, una novela que habla sobre un tema muy especial de nuestra historia del conflicto armado, que es la toma del Palacio de Justicia. Otro tema que le interesa muchísimo a los jóvenes, por 2 razones. Primero, porque es un hecho que pasó en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, en el centro, ¿sí? Digamos que los estudiantes tienen un imaginario, como les decía ahora, de que el conflicto es algo ajeno, es algo rural, ¿sí? Que no toca las ciudades. Y apenas ellos se enteran que hubo una toma del Palacio de Justicia, ellos dicen, pero el Palacio de Justicia que hay en la Plaza de Bolívar, ese mismo, ¿sí? Cuando ellos se enteran, por ejemplo, que hay personas que todavía están desaparecidas, ellos no pueden creer eso, ¿sí? Y ahí es cuando nosotros empezamos a tocar la sensibilidad de ellos.
Cuando con ese tipo de preguntas orientadoras nuestros estudiantes empiezan a interesarse por los temas del conflicto y empiezan a buscar esas historias que son las que nos interesan. Más allá del dato de cuántos quedaron desaparecidos, cuántos murieron, es cómo fue que ocurrió lo que ocurrió, ¿sí? ¿Por qué se tomaron el Palacio de Justicia? ¿Por qué hubo una retoma? ¿Sí? Y eso pues esta novela se acerca de una manera muy bonita. Esta es de un autor bogotano que se llama Fernando González Santos. Cuarta novela, esta yo creo que todos la han escuchado por lo menos, El olvido que seremos, de Héctor Abad Faciolince, ¿sí? Un autor muy reconocido, un autor muy mediático, que cuenta una novela muy autobiográfica, muy personal, muy íntima, sobre el asesinato de su padre, Héctor Abad Gómez, un líder activista de los años 80, que fue asesinado por no se sabe quién, ¿sí? Entonces con esta novela, por ejemplo, hemos trabajado con los chicos sobre las responsabilidades del Estado en los temas del conflicto, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado? En la prevención, en la mitigación, en la creación de políticas públicas, todo ese tipo de preguntas. El olvido que seremos. Este año se estrenó un documental que se llama Carta a una sombra, que está basado en esta novela. Y por último, dejo la novela que a mí me parece la síntesis del conflicto armado en Colombia, los ejércitos. Los ejércitos, de un escritor pastuso llamado Evelio Rosero. Esta novela cuenta la historia de un pueblo imaginario llamado San José, que es asediado por 3 ejércitos. Un ejército oficial, un ejército insurgente guerrillero y un ejército contrainsurgencia o paramilitar. Hay una guerra entre esos 3 ejércitos. ¿Y quién pone los muertos? San José, el pueblo. En esa confrontación, digamos que la figura metafórica que aparece en esta novela son 3 ejércitos que se pelean entre sí con un pueblo en el centro, que es el que pone las víctimas, que es el que pone los muertos, que es el que pone los desaparecidos. Esta novela, digamos que ha sido una de las más enriquecedoras para el proyecto, precisamente por esa síntesis que hace en general del conflicto armado. Pasamos por... Bueno, este es el objetivo general que nosotros nos planteábamos, creo que ya lo hemos mencionado, pasemos por favor. El contexto institucional del IPN, los 3 tipos de proyectos, eso también ya lo mencionamos. Nuestro proyecto de investigación entonces actualmente cuenta con la participación de esos 4 docentes. De parte del Instituto Pedagógico Nacional está José Toro, quien les habla, del área de lengua castellana, y la profesora Blanca Pérez Duarte, del área de ciencias sociales. Y contamos con la participación de 2 profesores de la Universidad Pedagógica, que son Nilson Opil García y Fernando González, además del apoyo de 2 asistentes de investigación, 2 monitores y un equipo increíble de estudiantes de las licenciaturas en psicopedagogía y educación comunitaria que se han interesado en el proyecto y que nos están ayudando sobre todo con la sistematización de la experiencia, que es una de esas tareas que a todos nos parece más difícil. Pasemos por favor. Entonces aquí viene una diapositiva que yo le llamé los 4 ¿por qué? Que quiero hacer estas preguntas al auditorio para que ustedes me digan qué responderían al respecto, ustedes como estudiantes. El primer por qué es, ¿por qué hacer memoria? Para evitar volver a cometer los mismos errores. Para evitar no volver a cometer los mismos errores, no repetir la guerra. Conocer lo que llevó a estos conflictos y por qué se dieron. Bien. Incluso por la frase que dijiste al comienzo, para no caer en la indiferencia. Para no caer en la indiferencia. Aceptar que estamos en un conflicto. Aceptar que estamos en un Las bases conflicto. las bases de cualquier proyecto es el conocimiento anterior. Exactamente, conocer lo que viene. Que basamos en lo que nos pasó antes. Ahora viene una segunda pregunta. ¿Por qué la memoria ayuda a superar el conflicto y a pensar en una generación de paz? ¿Qué tiene la memoria que nos permite a nosotros ilusionarnos con crear una nueva generación de paz? Es que no hemos vivido nosotros, ninguno de los que estamos acá hemos vivido la paz. Y nos gustaría saber qué se siente vivir en ese estado que se supone es ideal, donde todos nos aceptemos, donde haya esa fraternidad, donde no haya esa intolerancia
intolerancia tan salvaje que hasta por mirarnos feo nos causa una muerte, es saber cómo esos países del otro lado del charco han podido superar muchos problemas de conflictos y pueden vivir tranquilos, que sería lo ideal que nosotros lográramos en un país que tiene no sé cuántos millones de riquezas y de minerales y de fauna y de agua y etcétera, 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 que no hemos podido vivir en paz. Nosotros ninguno conocemos que vivir en paz. Porque justamente la memoria es donde está ligado el rencor y esos sentimientos tan crueles que nos ha dejado el conflicto armado. Si queremos hablar de paz, también es importante empezar a aliviar con esos demonios interiores que tenemos en nuestra memoria. Porque paradójicamente la memoria acerca al perdón. La memoria acerca el perdón, la reconciliación. Yo creo que nadie, por más racional o irracional que sea, quisiera que sus generaciones futuras, sus retoños, hablemoslo así, vivan lo mismo, malo, y que hagan los compañeros que vivo. Eso es. Yo diría que porque a partir del reconocimiento del dolor colectivo que tenemos como colombianos durante tantos años de guerra, más de 60 años, a partir de ese reconocimiento del dolor colectivo podemos sanar, podemos generar nuevos tejidos de relaciones más tolerantes con la diferencia y con la diversidad, que al contrario, digamos que más que una debilidad, realmente es una riqueza. Creo que retomar esa memoria nos obliga tarde o temprano a salir del estado de cómo que nos generó la mediocridad en la que vivimos. Hace poco tuve una experiencia con un grupo de docentes de una parte y mirábamos esta cuestión de conflicto y preguntaba quién de los aquí presentes no le ha desaparecido un amigo, a quién de nosotros no se nos ha matado un ser cercano, a quiénes de nuestros estudiantes no, ¿por qué están allá? ¿De dónde vienen? ¿Qué están haciendo allá en esa zona de Guayana? ¿Por qué llegan a esas aulas? ¿Cuántos de los aquí presentes tienen un hogar estable? ¿Cuántos son huérfanos? ¿Cuántos están acá con una familiar? ¿Cuántos? Y hacer el reconocimiento que nosotros los docentes, porque es que el problema empieza por la memoria de nosotros. Les decía, no sé qué clase sociales somos nosotros, o qué clase de historia, pero sí me asalta y me preocupa que hoy en día los estudiantes le hagan loas a Pablo Escobar. O sea, ¿qué está pasando en las aulas? Cuando nosotros mismos no reconocemos esa historia, no reconocemos esos conflictos. Entonces se da cuenta que esa parte, que si nosotros, si no hacemos ese ejercicio, estaremos generando, o sea, no sabríamos a dónde iríamos. O sea, es el reconocer de dónde venimos, sentirnos parte de eso, es lo que nos permite transformar. Si yo no logro esos procesos de sensibilización, la cuestión seguirá así. Y aquí no ha pasado absolutamente nada y seguimos cerrando nuestros ojos y efectivamente seguiremos con indiferencia. Muchas gracias. Ahora viene una tercera pregunta. ¿Por qué desde lo literario? ¿Por qué hacer memoria desde lo literario? Porque desde mi punto de vista la literatura es una de las formas de expresión más bonitas que tiene el hombre. Nosotros podemos exponer qué fue lo que entendimos, qué fue lo que nos llamó al tema, dar mi punto de vista sobre el conflicto armado. Sí, señor. Porque a pesar de la tecnología que tenemos, la parte literaria es donde está arraigado, donde está impreso todo lo que ha sucedido desde comienzos de la independencia, digamos así. Todo está escrito. Porque de alguna manera se puede combatir la realidad con la ficción. De alguna manera. Última pregunta. Ay, sí, qué pena. Y que también desde la literatura podemos mirar el conflicto desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que es lo más importante. Y que sacamos al estudiante o el que está únicamente centrado en que nos dicen los medios de comunicación
y a veces los medios de comunicación hacen las cosas con apasionamiento. Entonces ellos, mirando desde la literatura, quien escribió, por lo menos lo de Cancionense, que lo hace desde un punto de vista de lo personal, desde la parte más general de todo el conflicto, los ejércitos, ¿sí? Entonces desde esa visión, el alumno, la persona, nosotros los colombianos vamos a tener diferentes puntos de vista para ver el conflicto y hacia dónde vamos, de dónde venimos, y lo más importante es hacia dónde vamos, qué tipo de sociedad queremos, ¿sí? Y una última pregunta, ¿por qué desde la escuela? Como la materia prima, como la base. Porque tiene un parámetros. Porque en la escuela se refuerzan los valores para vivir en sociedad. Además que debemos sensibilizar, porque lo que yo decía, insisto, nosotros nunca hemos vivido en paz, tenemos que empezar a construir en estos pequeños cómo es vivir en paz. Muchos de ellos ya viven en unas guerras impresionantes desde sus casas, desde sus contextos, desde su escuela, donde no tienen una forma de enfrentarse a situaciones desde la tolerancia, sino desde la agresividad y desde la violencia. Entonces, ¿cómo empezar a hacerles concienciar, aparte de que la escuela es un territorio de paz, como habíamos por ahí un retrito donde debemos dejar que las armas y todo quede fuera de nuestra institución y que empecemos a pensar tranquilos y relajados con un futuro más aproximado a nuestra realidad? Por la función social de la escuela. Por la función social de la escuela. Porque la escuela es ese espacio democratizado por excelencia que nos permite formar esos nuevos sujetos políticos que son los que van a tomar una posición frente a esa sociedad que quieren construir. Quieren seguir la guerra, quieren seguir la paz. ¿Sí? Y las preguntas que nosotros ponemos a circular entre nuestros estudiantes son preguntas de ese tipo. ¿Sí? ¿A usted le interesa ese pueblo San José? ¿Sí? ¿O no? Y entonces, ¿qué haría desde sus acciones cotidianas para que esa situación, para que ese conflicto no persista, para que ese conflicto se acabe? ¿Sí? Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacerle ver a nuestros estudiantes, que desde los conflictos más pequeños es que nacen esos conflictos grandes, desde no entender al otro, desde no saber escuchar al otro, desde no tolerar al otro. ¿Sí? Entonces, pues ustedes han dado las respuestas de las 4 preguntas. Voy a hacer de pronto un énfasis en lo que es de lo literario adicional a lo que ustedes ya han mencionado. La literatura nos permite, primero, un placer del reconocimiento, ¿sí? Que lo tiene todo el arte en general. Esa posibilidad de uno poder reconocerse en un personaje literario, en una situación, en un acontecimiento, ¿sí? Nos permite generar una serie de sentimientos que son muy importantes en este tema, sobre todo la empatía, ¿sí? ¿Cómo soy capaz, a través de lo literario, de ponerme en los zapatos del otro? Yo no he sido víctima, pero me puedo imaginar cómo reaccionaría yo si fuera uno de los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. Si mi padre hubiera sido asesinado, como le pasó a Arturo Abad. ¿Sí? Es ese sentimiento de empatía que nos permite despertar en nuestros estudiantes esa sensibilidad por el conflicto, acercarlos a ese drama humano del conflicto y que ellos mismos tomen decisiones trascendentales para la no repetición de ese conflicto armado. Pásalo, por favor. Entonces, les comentaba, este fue nuestro dispositivo pedagógico, nuestro pretexto, un festival de la memoria. Primer requisito para participar del Festival de la Memoria, leer una de las novelas del proyecto. Pusimos a circular las novelas, compramos los ejemplares, estaban en la biblioteca, y adicional a esa, digamos, a la circulación y a la promoción que nosotros hicimos, empezó el trabajo desde las aulas, ¿sí? ¿Cómo hacíamos nosotros ese trabajo en las aulas? Pues ya les voy a contar. El objetivo es que al final de esta sesión pues montemos aquí un pequeño festival artístico de la memoria. Por eso yo escribo ahí quiénes participaremos, pues los maestros del Foro Educativo Nacional 2015 que tengan contacto con una de las 5 novelas propuestas. Ustedes se van a acercar a una de las novelas, a un fragmento por supuesto, y vamos a hacer un festival de la memoria, como lo están haciendo nuestros estudiantes del IPN. Entonces, ¿cómo es el trabajo en aula a partir de la experiencia que estamos desarrollando? Entonces les comentaba, las novelas se trabajan de una manera transversal, ya les expliqué lo multidisciplinar. Ahora, ¿por qué transversal? Porque estamos trabajando desde grado octavo hasta grado 11. ¿Sí? Octavo, noveno, décimo y undécimo. Hay espacios de lectura en clase
Para nosotros eso es fundamental, acompañar la lectura de nuestros estudiantes. No solamente que ellos lean en casa, o sea, ellos deben leer en casa, pero nosotros destinamos un espacio de nuestro tiempo de lengua castellana a la semana para que ellos puedan avanzar en las preguntas, en la lectura y puedan, digamos, tener la mediación del docente para responder preguntas, para despejar algunas inquietudes que seguramente les surgen en la medida que van leyendo. Desde el área de lengua castellana en particular, pues por supuesto tenemos que evaluar los niveles de comprensión lectora. Miramos si los estudiantes están comprendiendo el texto como un texto literario, ¿sí? Porque esa es una de las dificultades que nosotros tenemos, ¿sí? Que nuestros estudiantes asuman ese texto como un texto literario, o sea, ficción. La literatura es ficción, pero es una ficción que representa la realidad, ¿sí? Pero nuestros estudiantes deben tener claro que esa no es la realidad, ¿sí? Por más que sea una novela autobiográfica, por más que esté basado en la toma del Palacio de Justicia, ese dispositivo que ustedes van a tener ahorita entre sus manos es una ficción, es una creación, ¿sí? Y por supuesto nosotros preparamos a nuestros estudiantes con unas herramientas conceptuales para que se acerquen a ese texto de ficción. ¿Cuáles? Pues bueno, desde lo narratológico, tipos de narrador, cómo está narrada la novela. Estas 5 novelas, por ejemplo, tienen en común que están narradas en primera persona. ¿Por qué será que el conflicto hay que narrarlo en primera persona? Narradores en primera persona, eso es una coincidencia muy bonita. Porque lo han vivido. Eso es una coincidencia muy bonita. Luego nosotros trabajamos a partir de los posicionamientos discursivos. ¿Cuál es la posición que asumen nuestros estudiantes frente a los temas que están viendo ahí? ¿Sí? Entonces ellos tienen que participar de unas mesas de debate, unas mesas de discusión, y entonces yo como docente estoy pendiente de cuáles son, digamos, el tipo de discurso que está elaborando el estudiante a partir de la novela. ¿Para qué? Para evitar que, por ejemplo, pase lo que nos comentaba el profesor aquí, que ellos magnifiquen a los victimarios, que se queden con los victimarios, ¿sí? Que se identifiquen con los victimarios. Eso nos parece peligroso y es un riesgo que se asume cuando se trabaja memoria, ¿sí? Y por eso uno tiene que estar muy pendiente que ese posicionamiento discursivo de los estudiantes sea a partir de las víctimas, un reconocimiento de las víctimas. Identificación de símbolos del conflicto, intertextualidad y componente literario. Esos símbolos del conflicto se los voy a explicar ahora cuando les comente el trabajo de la cartografía. La literatura nos permite explorar la imaginación narrativa, la empatía, el placer de reconocimiento y una lectura estética del conflicto. Eso ya se los había mencionado anteriormente. Las mesas de discusión a partir de los libros de interés. Entonces, los estudiantes tienen la libertad, y es un trabajo que nosotros venimos haciendo en el IPN desde hace varios años, y es darles a nuestros estudiantes una especie de libertad con respecto a los textos de plan lector. Nosotros les decimos, primer trimestre, generalmente nosotros leemos 3 libros al año. Primer trimestre, estudiantes, ustedes tienen estas 5 posibilidades de lectura del plan lector. Escojan uno. Yo les reseño las novelas, hago unas caracterizaciones generales y ellos escogen el texto que más les llame la atención. Generalmente yo propongo, según el tema que se esté trabajando, novelas que sean cercanas, pero que tengan unas, digamos, estructuras narrativas diferentes, que ellos puedan tener una posibilidad de elección. Y yo trato de organizar esos grupos de interés. Estudiantes que hayan escogido los ejércitos, van a trabajar ustedes juntos. Estudiantes del olvido que seremos, van a trabajar ustedes juntos, que es más o menos lo que vamos a hacer ahora. Este trabajo en aula que me parece muy bonito, que es el Museo de la Memoria Individual. ¿Qué hicimos nosotros en el Museo de la Memoria Individual? Que cada estudiante hiciera memoria de su propia vida. Entonces montamos en el aula de clases un museo, le pusimos nombre y cada uno construyó una obra de arte a partir de su propia vida, con fotos. Yo les pedí que trajeran el objeto más antiguo que tuvieran, la mediecita de cuando eran niños, la cobija, el juguete, y los expusimos en un museo, ¿sí? Sacamos a los estudiantes y yo les digo, bueno, bienvenidos al Museo de la Memoria de 804. Van a apreciar todo el trabajo de memoria de sus compañeros, y ellos pasaron como en un museo mirando cada una de las obras de arte de sus compañeros. Un ejercicio muy bonito que se trabajó con ellos, porque ya luego pasamos de la memoria individual a la memoria colectiva, a la memoria nacional. Sí, todo el trabajo está registrado y sistematizado. ¿Las fotos están por ahí? No.
pero por correo electrónico con mucho gusto podemos compartir el material. Y por último, entonces, la cartografía. ¿Qué es esa cartografía? Entonces, es un mapa que construyen los estudiantes y que yo les propongo a ellos una doble lectura de ese mapa. Ese mapa debe representar la novela. Tengo que ver ese mapa y tengo que ver ahí la novela. ¿Con qué? Con unos símbolos de los personajes, los lugares y los acontecimientos. Entonces, por ejemplo, los ejércitos. Ellos construían una cartografía, por ejemplo, con la forma de un arma o de un casco de guerra. Esa era la forma del mapa. Y dentro de ese mapa empezaban a ubicar victimarios, víctimas, pero a partir de símbolos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una cara vendada o unas esposas o un fusil, símbolos que ellos pudieran representar la novela. Pero ese mapa, esa cartografía, debía tener una doble lectura desde el conflicto armado, ¿sí? Entonces ellos debían sustentarme el trabajo, socializarme el trabajo desde la doble lectura. Entonces, hábleme primero de la novela. Entonces el mismo mapa me servía para hablar de la novela. Ahora, hábleme del conflicto armado en Colombia. Y ese mismo mapa les servía a ellos para hablar sobre el conflicto armado. Ese era el trabajo que yo hacía para ver qué tanto se habían apropiado ellos de lo que queríamos trabajar, de la memoria, del conflicto, de cómo estaban resignificando ese conflicto armado. Siguiente. Luego vienen unos trabajos extras adicionales que se pueden hacer, reitero, gracias al presupuesto que tenemos de investigación, como traer a los escritores, ¿sí? Que nos acompañen en el colegio, que puedan dialogar con los estudiantes. En este caso, en la foto que ustedes ven en pantalla, tenemos al escritor de Vivir sin los otros, y a mano derecha, la que está de negro, es una de las esposas de los desaparecidos del Palacio de Justicia, y uno de los meseros del Palacio de Justicia, que inspiró precisamente la escritura de Vivir sin los otros. Entonces, ya estamos pasando del plano de la ficción, ya lo pasamos al plano de lo real, ¿sí? ¿Y por qué me interesan esos ejercicios? Primero, porque acercamos mucho más a los estudiantes al conflicto, pero segundo, porque desde lo literario es un asunto interesante que ellos puedan hacer esa diferenciación entre lo real y entre la ficción, que es el texto literario. Esos diálogos con los escritores fueron muy bonitos, muy enriquecedores, y esa es a grandes rasgos entonces la experiencia que hemos realizado. Tenemos el próximo mes, tenemos este mes nuestro segundo encuentro de literatura. En ese encuentro de literatura le vamos a dar vida a estos personajes, a los personajes de las novelas. Vamos a hacer un juego de roles en el cual nuestros estudiantes representan los personajes de los libros y los vamos a llevar a una mesa de discusión. Entonces va a participar Héctor Abad Gómez, va a participar Ismael Pasos, va a participar un desaparecido de la toma del Palacio de Justicia, un guerrillero del M-19, Alfonso Plazas Vega, y los vamos a poner a dialogar, a ver qué resulta de eso. Y al final, pues el ejercicio debe terminar con que los victimarios le pidan perdón a las víctimas. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio de reparación desde ese juego de roles que van a hacer los estudiantes. Eso es la segunda semana de octubre, todos cordialmente invitados. Y al final, entonces, 4 y 5 de noviembre, tenemos el Festival de la Memoria, que ahí vamos a exponer en un festival abierto todos los trabajos que están haciendo nuestros estudiantes. ¿Qué están haciendo ellos? Obras de teatro, cortometrajes, artes plásticas, artes musicales, narrativa, poesía y ensayo. Esas son las modalidades de participación. En este momento estamos haciendo los trabajos de aula y 4 y 5 de noviembre vamos a tener ese museo de la memoria abierto. Entonces, ¿cuál es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy? Ustedes van a seleccionar una de las novelas, la que más le haya llamado la atención. Yo tengo 30 novelas, porque me dijeron que eran 30 estudiantes. Si falta alguna, pues les ruego que por favor hagan parejas. Van a leer uno de los capítulos, van a abrir la novela en un capítulo cualquiera, van a leer ese capítulo. Tercero, bueno, eso primero va a ser un momento de lectura individual, que es lo que hacemos en el IPB. Cada uno va a hacer su propia lectura. Luego nos vamos a reunir por grupos de libros. Entonces, después de que hagamos el momento, yo les digo dónde se van a ubicar los que hayan seleccionado cada novela. Y al final
van a debatir, van a discutir sobre lo que hayan leído, sobre lo que hayan podido apreciar de la novela, y luego van a construir, bien sea una cartografía, un mapa simbólico de la memoria, o una obra artística o narrativa que podamos exponer aquí en nuestros alumnos en el Arte del Festival de la Memoria. Ese es el trabajo que vamos a hacer. Entonces, voy a empezar a repartir novelas. Vivir sin nosotros. Vivir sin nosotros. Toma el Palacio de Justicia. Queda una de Vivir sin nosotros. Tenemos Los Ejércitos. Los ejércitos. Los ejércitos. ¿Ustedes dos? Tenemos por aquí Abraham entre bandidos. El olvido que seremos. El olvido, por aquí hay un olvido que seremos. Y el gato y la madeja perdida. El exterminio de la Unión Patriótica. Dame un gallo. Ah, es un gato. El gato y la madeja. ¿Alguien falta por novela? Listo, entonces. Sí, claro. Tenemos 10 minutos de lectura, individual o pues las parejitas que hayan hecho.
Quedan 5 minutos de lectura. Las diapositivas que nos están mostrando, las puedo robar en un momento.
Listo, vamos por favor cerrando párrafo. Entonces, mientras tanto vamos a ir haciendo los grupitos de trabajo. Los que tienen Vivir sin nosotros, hacen la mano floja para ver dónde hay mayoría. Vivir sin nosotros. Entonces, por cuando los hacemos aquí, los que tengan Vivir sin nosotros, el gato y la madeja por aquí. Los del gato, por favor, se hacen en este rincón, ¿sí? Abraham entre bandidos se pueden hacer por aquí. El olvido que seremos, por aquí se puede hacer el olvido que seremos. Y me falta los ejércitos. Si quieren añadir el tablero, por favor, los que tienen los ejércitos. Aquí Abraham. El olvido que seremos. Abraham entre bandidos, ¿dónde está? Listo, entonces me prestan atención, por favor. La primera parte de la actividad consiste en que cada uno pues comparta con su grupo de lectura el fragmento que leyó, que alcanzó a percibir en esas cortas páginas que alcanzó a leer en estos 10 minutos. Ese es el primer ejercicio que van a hacer. Segunda parte del ejercicio. En esas cartulinas que les acabaron de pasar con los colores y los lápices, van a elaborar una obra de arte, una obra narrativa, una pequeña frase, una cartografía que represente ese fragmento de lectura que usted leyó, ¿sí? Recuerden, es un festival de la memoria, queremos hacerle un homenaje a las víctimas, queremos reconocerlas, queremos repararlas y ellas deben ser el centro de nuestro festival. Entonces, cada uno hace una intervención corta y empieza con la elaboración de sus propuestas para el Festival de la Memoria.
¿Listo? Pueden arrancar, por favor. Entonces, si quieren una Yo le dije donde apareció el gato. O sea que ya sabes que es el gato. No, ni siquiera, yo le di la página de 10. El gato aparece en la página de 10. Mucho. No, que lo cogió en la mitad. No, que le dio hasta la mitad. Una pestaña corrió. Estaban los demás como rápidamente en dos líneas como que fue lo que persiguió, ¿no? Porque no están pidiendo nada más sino lo que persiguió, puede ser una misma. Que tiene relación, digamos que con las instituciones, la página 68. Que todo el personal no sabe cómo los accidentes o porque piensa que el conflicto de tiene mucho se vuelve más no lo describen todavía. La parte de la historia me está pasando eso. Pero al mismo tiempo hay que ponerlo para que darle la indicación. de que al tiempo de que hay en el entorno paterno también y el profesor le plantea que haría de que Yo lo que percibo es que en términos generales nosotros a los niños nos disfrutamos la verdad. Que a nosotros los niños le ponemos nombres, le ponen nombres a la situación. Y entonces él tiene que imaginarse que esa es una situación, entonces se reúnen los adultos en un lugar especial para que los niños no se enteren de la verdad. Y él tiene que empezar a escudriñar qué es eso de la situación, qué es eso de lo que llamamos nosotros a veces la cuestión, qué es eso de aquellas cosas. Imagínense, pero nunca le contamos la verdad a los niños. Entonces el niño tiene que empezar a buscar esa es lo que percibe hasta la calle, a buscar esa verdad. ¿Qué es eso que está pasando allá? Sí, ¿qué es eso que no dice? ¿Qué es eso que manejan allá debajo de la mesa? ¿Cierto? O allá a puertas cerradas o en ese lugar íntimo entre los adultos, porque no se puede quedar y entonces él comienza como a empezar a indagar un poco, pues inicialmente no lo vamos a hacer, pero es lo que tú hablas. Es cuando él comienza como a indagar para saber exactamente qué es lo que está pasando ahí. ¿Cierto? Eso que pasó aquí, pero que no queda de años anteriores, pero queda es lo que percibo en la porque normalmente hacia la toma de decisiones
Y es que a pesar Eso, vamos cerrando por favor las obras de arte para que comencemos la Voy a hacer una marca porque pero eso es válido. No, porque el poco de para terminar. ¿Cómo significaba ese marco rojo? sí, el marco rojo ya está es gato. ¿Dónde lo hago? Caligrama. No, hay 2 minutos para terminar. Comienza por usaba las palabras. Un minuto para terminar. Incertidumbre, pregunta, Época atrás. violencia, vergonzoso, familia. Ese gato parece ratón. Sí, parece un gato. Listo, Lo que pasa es que está de espalda y espalda. Está viendo los problemas. Listo, vamos entregando por favor. Nunca lo supieron. Claro que están buscando. Puedes colocar violencia, familia, situaciones vergonzosas, Sí, familia. Eso afecta a la familia. Época trágica. No. Colocar la fecha de 1980. Vaya a ser alemana. Valentía. Dolor reconstruido. Dolor. Valentía, no sé si entre ahí. Si es valiente. Por ejemplo, silencio.
silencio, la falta de nadie quiere decir nada, y eso, vamos a entregar las obras tal como las tengamos. ¿Listo? Esa también ya está. ¿Listo? La pared más grande del mundo. Era una pared y había que atravesar esa pared. Y decía que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a abrir la pared. Listo, vamos a organizar la mesa redonda, por favor. Gracias. También tiene una pared. Esta pared. Me pareció una regla. Me gustó la forma. Llama la atención cuando no, pues como quieran. Organizamos otra vez la mesa redonda que ya es un espacio más abierto. Gracias. Tranquila, tranquila. Y entonces, a continuación. Mira. Pues hay unas preguntas para la reflexión. Realmente pues las preguntas son bastante formales, pero en esencia lo que me interesa en este momento y lo que les interesa también a las funcionarias del Ministerio de Educación es recoger un poco sus apreciaciones sobre la propuesta, qué les parece, qué aprendieron de la actividad, qué diferencias o semejanzas se encuentran con respecto al trabajo que hacen ustedes en aula, qué sintieron al momento de realizar las actividades, al momento de leer, al momento de significar eso que alcanzaron a leer, qué aspectos del proyecto y de las clases ustedes mejorarían, qué aportes nos harían a nosotros como institución para fortalecer esa propuesta y qué les sirve para transferir a sus prácticas pedagógicas, qué se pueden llevar de lo que nosotros estamos haciendo aquí en el IPN. Entonces, pues queda la palabra, queda pues disponible para quien quiera hacer sus aportes, sus intervenciones. Voy a agradecer a los que nos acompañan. Sí, señor. Pues, primero que todo, Edwin, felicitarte. Me parece que el objetivo de alguna manera se ha logrado. Tengo una experiencia significativa, no tan significativa, lo digo abiertamente. Esta experiencia ha sido significativa en la medida en la que nos ha puesto a reflexionar, ¿cierto?, sobre la utopía, ¿cierto?, sobre la ilusión de lo controlable, sobre la ilusión de lo calculable, sobre la ilusión de quizás este asunto de la paz y este asunto mismo de la humanidad, que a veces es una ilusión pensar que podemos controlar una cosa o la otra cuando en realidad la vida es movimiento, ¿cierto?, de alguna manera, y la vida se impone, y quizás lo que calculemos ahora luego no sea así. De alguna manera yo propongo también desde lo que nosotros propusimos, en ese caos está el orden, ¿cierto? El asunto es precisamente de esa diversidad que somos nosotros,
partir de por lo menos de estar acá, compartir unas ideas y que de esas ideas nos vayamos para Pereira, para Medellín, para donde sea, a compartir y a decir, me llevo por lo menos una experiencia significativa y te agradezco, Edwin, porque venía muy desilusionado. Gracias. Sí, Uno cree como para decir un lenguaje que solamente puede decirle en el libro, algún resumen y un trabajo, yo lo chuleo. Mira que transversalizar con tantas materias, el ejemplo que lo dijiste, hagan esto, dijiste de una obra de arte. No, mira, artística de lenguaje. No imagina de mirarme, todo eso lo transversalizaste, vengo, está viendo que tenía la oportunidad, mira, esto me parece muy significativo lo que haces con la literatura. Me encanta y no solo invitar, sino también hacer cosas sobre esas cosas nuevas. ¿Listo? Muchas gracias. Yo quiero decir algo puntual. Es casi imposible hacer que un estudiante lea literatura, porque ellos son muy inmediatos, demasiado inmediatos. Hacer que un estudiante se acerque a su realidad desde el arte, que sea capaz de sensibilizarse en torno a lo que nunca vio, y que lo asuma como su presente y proyecte sus acciones para evitar que el futuro sea como el pasado a través de la literatura, me parece maravilloso. Yo creo que ojalá podamos, pues, los maestros de lenguaje y literatura, hacer que el estudiante no repita o no nos entregue trabajos para trancar puertas. Eso no es, esto sí es enseñar literatura. Gracias. Me parece, yo me sumo a las es de verdad gratificante encontrar gente que está metida en este cuento, como la mayoría de los que estamos, por pasión, porque por plata no es. Por plata no. Ah, no. Pero que estemos aquí por pasión, porque sabemos que podemos transformar realidades que son muy difíciles y sacar desde ahí un poquito de esperanza y mostrarles que sí se puede, que ellos son los que van a seguir construyendo este país, mostrarles que son capaces, enseñarles a creer y a confiar en ellos. Eso me parece muy significativo, me parece maravilloso porque eso nos hace entender que no estamos solos, ¿sí? Que los que estamos metidos en el cuento no somos pocos, somos muchos y que le estamos metiendo el hombro a esto. Tengo una experiencia muy parecida en la básica primaria, manejo algo que se llama el cóctel literario, y de la forma que trabajaste yo les permito a ellos, entre comillas, la libertad de seleccionar algunos libros, y el año pasado en el cóctel ellos seleccionaron de todos los que habían, el que más les llamó la atención fue de Aventuras del Mundo de la Cara, y de estos autores colombianos, y casi todos se identificaban con ese libro porque viven esa realidad, porque van a dar a la calle, porque tenemos estudiantes que el papá y la mamá les ocupan de guerrilla, que se volaron de la guerrilla, se volaron del papá drogadicto y la mamá prostituta porque la mamá iba a a violar. Entonces, sacarlos de esa realidad y mostrarles que sí se puede, que solo tienen que aprender a creer en ellos y que toda esta memoria, o sea, todo lo que nuestros antepasados vivieron, debe ser un escalón para que ellos suban y decir qué más puedo yo hacer, porque si aún estoy vivo, puedo seguir haciendo. Me parece muy interesante tu propuesta porque lo que hace es que toma la realidad y ahora sí, esa es la realidad, pero que es enganchar. Me parece muy rico saber que hay personas en este proceso. Te felicito y felicito a los que están trabajando con el proyecto. Creo que una mirada salida. Muchas gracias. Yo me quiero salir un poquito del tema y le quiero preguntar cómo es trabajar por proyectos teniendo en cuenta que los estándares y los derechos básicos de aprendizaje tienen a veces unas temáticas muy definidas. Entonces, yo me imagino que usted se sale completamente de esas temáticas, pero ¿cómo hace uno para articular eso? Sí, las del ministerio me van a mirar. Pero también se lo respondí a una profesora que me hacía la misma pregunta. En el IPN no trabajamos con derechos básicos de aprendizaje. Como les digo, nosotros formulamos proyectos pedagógicos a partir de las necesidades que nosotros impulsamos en los estudiantes.
Consideramos que estandarizar el conocimiento de esa manera es perjudicial para el trabajo pedagógico que hacemos nosotros como maestros, ¿sí? Nosotros como institución nos pronunciamos al respecto. Los puntos por los cuales no estábamos de acuerdo con que se llamaran derechos, con que fueran básicos y con que eso fuera el aprendizaje. Entonces la experiencia del IPN es una experiencia diferente. Me pareció muy interesante cuando la ministra dijo esta mañana, le preguntó a nuestro rector y le dijo: profesor, es que ya el IPN alcanzó las metas del 2025, me va a tener que contar qué es lo que están haciendo. Y yo pensaba, creo que a la ministra no le va a gustar la respuesta, porque precisamente nosotros nos salimos de todos esos estándares y planteamos nuestros proyectos a partir de intereses de los estudiantes o simplemente las necesidades que nosotros consideremos que debamos trabajar. Tengo una preguntita, otra cosita chiquita. Es que los rectores están, o en el caso nuestro, están muy preocupados por las pruebas saber, ¿cierto? Entonces están metidos en ese cuento completamente, enfocados en que eso tienen que subir. A ustedes, la forma como trabajan les ha demostrado que eso repercute de alguna manera en las pruebas saber. Sí, los estudiantes del IPN siempre están muy superior en ICFES, los resultados en saber 9, saber 5 son satisfactorios. Yo recuerdo que tú decías que los estudiantes trabajaban a cada octavo, a un décimo, las mismas 5 novelas. ¿Cómo gradúas el nivel de complejidad para cada grado o para todos los niños? ¿Cómo es el tratamiento de octavo, noveno, décimo, del décimo? Digamos que eso ya depende de las propuestas y de los proyectos que manejen los profesores en cada grado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lengua castellana de grado octavo se centra en la tradición literaria colombiana. ¿Sí? Esa es una de las problemáticas que nosotros trabajamos. Entonces es muy fácil incluir estas novelas en el proyecto de todo el año, ¿sí? Noveno se pregunta por otro tipo de problemáticas, entonces la literatura latinoamericana, conflictos latinoamericanos. Décimo tiene otras inquietudes, entonces todas las novelas entran a ser parte de esos proyectos pedagógicos de cada grado, de cada docente, y que tienen que estar relacionados con nuestro proyecto de área de lengua castellana. Esto que nos contaste de qué grado, lo de la cartografía, lo del cultural, ¿de qué grado? ¿A qué grado con el posgrado? Todos hacen sus proyectos artísticos diferentes. El colegio, por ejemplo, la educación media se maneja a través de énfasis. Entonces es muy interesante, por ejemplo, está el énfasis de artes, los trabajos que hacen ellos pues son a otro nivel, ¿sí? Los que son del énfasis de artes. Pero porque ellos tienen una intensidad horaria en artes plásticas, en artes musicales, en danzas, mucho mayor de lo que tienen los otros grados. Cada énfasis entonces nos propone unos trabajos particulares. El énfasis de ciencias sociales, por ejemplo, que yo los llamo de manera cariñosa pues los mamertos del colegio, pues ellos tienen otra perspectiva de ese conflicto armado mucho más cercano, porque trabajan 12 horas de ciencias sociales a la semana, geopolítica, ciencias políticas, ciencias económicas. Entonces cada grado pues, nos ofrece por supuesto una riqueza diferente con respecto al festival. Las estrategias que utilizas en el aula para desarrollar competencias en la parte académica, no la parte técnica. Es una de las cosas más importantes que debemos privilegiar en nuestras prácticas ya. En el área de lenguaje lo hiciste mediante la motivación y el acercamiento con la literatura. Cuéntanos de Bueno, lo que pasa es que, digamos que una de las riquezas que ha tenido este proyecto es que hemos vuelto la literatura un acontecimiento en el IPN, y para nosotros ha sido muy valioso salir al patio y ver a los estudiantes leyendo las novelas, ¿sí? O sea, digamos que esas son las cosas con las que uno se queda y uno dice, bueno, vamos bien, este es el camino, hay cosas por mejorar, pero algo está funcionando. Por supuesto nosotros nos enfrentamos a los problemas que se enfrentan todos los profes de lengua castellana, estudiantes que no leen, estudiantes que tienen ritmos de lectura mucho más lentos, y pues eso depende del trabajo de aula que nosotros hacemos. Entonces hay cursos que trabajan solos, ¿sí? Estudiantes que leen solos, con otros tienen uno que diseñar otro tipo de estrategias para motivarlos. Digamos que yo confío mucho en estas novelas y yo sé que tengo que presionar al principio, pero que al final ellos se las van a terminar de leer. Yo confío en estas obras y yo diseño alguna serie de evaluaciones o de controles de lectura, si los quieren llamar así,
que me permiten a mí saber, por ejemplo, si los estudiantes van, pero todo apunta al Festival de la Memoria. Yo no me salgo de ahí porque ese es el pretexto. Una de las riquezas es que los estudiantes están muy motivados con el festival. Entonces leen porque quieren participar en el festival, porque quieren hacer sus propuestas, pero de los controles de lectura particulares que yo hago es, bueno, hoy vamos a crear la biografía de un personaje. ¿El festival se planea todo el año? El festival va a ser 4 y 5 de noviembre. ¿Pero se planea desde comienzo del año? Ese es el trabajo de todo el año. Profe, escuchando un poco lo que tú dices, pues es bien interesante que es el pretexto de la literatura y, bueno, y el proyecto que ustedes están construyendo aquí en la institución de cada profesor de área, no desconocen los ritmos de aprendizaje, no desconocen las particularidades de cada uno de los estudiantes, no desconoces como todas esas características y todas esas situaciones particulares a las que en la cotidianidad se ven enfrentados los maestros en el aula, ¿cierto? Pero cuando logramos hacer esa motivación y hacer como ese anclaje de los que habla del aprendizaje significativo, esos primeros anclajes, ahí ya nos empieza a fluir todo y pues nosotros tenemos que ponernos como en esa mediación permanente con los estudiantes para que ellos finalmente se encarreten y lo logren, y no subestimar a nuestros estudiantes por más características particulares y situaciones difíciles que tengan. Todos de alguna manera se encarretan y se meten en el cuento, que eso es lo más interesante. Es importante para todos ustedes. Ayer también me contaban las estrategias de evaluación formativa con las cartografías para la evaluación para Sí, es que esa cartografía, y yo les decía a ellos, yo no sé si eso ya lo han hecho en otros lados, si eso ya lo han manejado otros profesores, eso nos lo inventamos nosotros ahí en una mesa, y realmente ha sido muy valioso ese trabajo de las cartografías porque nos permite ver cómo el estudiante puede simbolizar una novela, puede representar una novela, ¿sí? Eso es como un mapa mental, un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, pero a partir de símbolos, ¿sí? Cómo el estudiante puede simbolizar. Eso es demasiado valioso para nosotros, y ver esos mapas y ver cómo los estudiantes explican esos mapas desde la novela y desde el conflicto, eso realmente es una experiencia que nosotros no nos esperábamos, la verdad, y que ha sido muy bonita y muy significativa. Ahí sí le pongo entonces la palabra significativa. ¿Qué tipo de incentivos se dan en los festivales Bueno, nosotros pues literalmente nos montamos en la película, ¿sí? Tenemos unas experiencias previas en el IPN de festivales de cortometrajes y nosotros hacemos el evento de los cortometrajes, ¿sí? Hacemos una alfombra roja, premio a mejor actor, premio a mejor actriz, premio a mejor cuento, premio a mejor fotografía, porque eso los motiva a ellos, ¿sí? Por acá me preguntaban, por ejemplo, bueno, y la nota, y yo es que en un proyecto como esto los estudiantes ni siquiera han preguntado por la nota, ¿sí? Ellos están en el festival y están en funciones del festival, seguramente pues tenemos que evaluar porque esa es la formalidad, y yo les digo, listo, está la cartografía, está el festival, si usted presenta eso ya ganó lengua castellana el tercer trimestre, ¿sí? Pero esa ni siquiera es la motivación de ellos, ¿sí? La nota es el festival, A ver, hay una pregunta que dice qué sintieron al momento de realizar las actividades. Yo me estoy haciendo varias preguntas y me parece que, yo no sé si estoy en el lugar equivocado, pero yo no soy de literatura, yo soy de filosofía. Y entonces me preocupa muchísimo y me hago esa pregunta porque la sociedad colombiana se la hizo con algunas novelas. Decía, ¿por qué la televisión colombiana tiene que pasar X novela que representa precisamente lo que no queremos que nadie aprenda, que nadie coloque en la memoria? ¿Por qué exponemos en el horario AAA, que están los niños despiertos, a mirar esas novelas tan terribles, tanto de los canales privados, ¿cierto?, como algunos canales regionales que la repiten? Entonces me parece muy peligroso hablar de la guerra, porque es que la guerra no es un juego, no es un juego. Nuestro científico Ginás, que vino hace poquito, la última vez, hace como un mes,
ahí le preguntaban precisamente en una entrevista, ¿qué pasaba con la juventud, con la educación? ¿Cuál era el aporte de él? Y él dice, mientras no volvemos el chip de la violencia, no vamos a tener paz en Colombia. Hay una teoría que se llama Mario, pues no me voy a referir a ella, sino una partecita más, donde plantean, por ejemplo, que todo esto de la neurona histórica, que es lo que hace posible que nosotros, la raza humana, porque no hay raza, sino otras cosas sino la raza humana, esta raza humana tiene una capacidad de memorización que hace posible que sea la respuesta para que ese niño que uno le dice, pero usted que no se maneja que usted también con una habilidad tremenda para manejar todo este tipo de tecnología actual. Pues la respuesta es esta. La respuesta es que la neurona histórica no es que ellos sean más inteligentes que nosotros capaz, sino porque ellos tienen más contenido tecnológico en la memoria que hace posible que tenga más variables, y entre más variables tenga, pues más cerca está usted de la respuesta. Entonces, mi pregunta es, esta es una actividad de una clase, me parece bien, pero es un proyecto, ¿para qué? O sea, ¿qué estamos buscando en niños que gracias a que los niños que viven en Bogotá no tienen en su memoria la vivencia de la guerra, porque no la han vivido, y eso es una ganancia enorme? No en otras partes de Colombia donde los niños han vivido la guerra, la han soportado, y seguramente allá tendremos que tener otras formas de pedagogía, ¿cierto? Pero la pregunta es, ¿qué sintieron al momento de realizar la actividad de trabajo en Bogotá? Y yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que repetir con estas novelas tan crudas, tan terribles, ponerlos a leer para que les guste la literatura, para que les guste leer? No, yo personalmente pienso que el problema de las ideas, yo todo lo veo desde el punto de las ideas se repiten y se repiten. Entonces uno pregunta, ese chico tan buena gente, tan chévere, tan esto, que se graduó del, bueno, no sé si sea el caso, se graduó acá del pedagógico, va a la nacional y de pronto resulta tirando piedra. Y me dice, pero ¿por qué? ¿De dónde salieron esos hábitos? De las ideas, ¿cierto? Que le difunden, y eso hace que por dentro del ser humano se realice una transformación para bien o para mal. Y en eso pienso que los maestros tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado. Y termino mi frase aludiendo a un personaje que en tiempos, claro, aquí somos pocos los que ya pasamos de más de 20 años de trabajo, donde en un editorial de la revista de las fuerzas militares, un general Reyes, le preguntaban y él escribía ahí, entre comillas, ¿usted por qué usted está preparado para los paros cívicos, para toda esta, de pronto, revueltas que se dan en diferentes partes del país? Dijo, sí, claro, el ejército colombiano está preparado para eso. ¿Para qué no está preparado? Para lo que no estamos preparados, decía él en ese tiempo, es para el discurso que el maestro dicta en su clase. Cierro con eso. Bueno, aunque se habla un poquito de lo que decía la profesora, yo creo que es un poquito de desacuerdo, porque a pesar de que hoy en día nos ayudan muchas cosas como la tecnología y la televisión, ahí es donde está el papel fundamental de nosotros como docentes, la guía que le vamos a dar al estudiante o al niño sobre estos temas. Yo, en mi parte personal, como estudiante, yo lo digo, yo me senté a ver con mi hijo. Mi hijo tiene 12 años, Pablo Escobar, y todo lo bueno, lo malo que sucedía, yo lo guiaba. Hoy en día me siento pronto orgulloso de que él me diga, papi, mira, esos niños están en el parque, la drogadicción. Esos muchachos son malos, mira cómo fuman, porque ven que uno robaba a otro papá, ese muchacho es malo, él va a terminar en la casa. Yo prefiero seguir estudiando, es
es un ejemplo de vida que yo doy. Cuando lo que hablaba yo lo felicito y no estoy nada miedo al ministerio de presentar estos proyectos, porque es que esto es innovar. Aquí nos estamos dando cuenta que no necesitamos pasar de nuestras líneas fronterizas e ir a buscar más lejos de lo que podemos tener aquí en nuestra misma sociedad. Lo que pasa es que yo lo felicito y felicito a la institución porque no nos da miedo salir de allá, del hueco. No nos da miedo exponer de pronto nuestros derechos a de pronto que sean rechazados. Ese fue el día de hoy. Está haciendo un buen trabajo y se le está saltando su labor. Yo por mi parte lo felicito y me llevo una buena enseñanza. Yo soy docente de básica primaria, pero créanme que ya me llevo en mi memoria muchas ideas, no solo con la violencia, sino con muchos temas que yo puedo trabajar con este proyecto que usted me acaba de enseñar. Lo llevo para implementarles muchas temáticas que estamos también. Y lo felicito. Y no le dé miedo, no nos dé miedo mostrarle al ministerio que tenemos gente capaz de innovar en esto que se llama educación. Así somos nuevos, así somos jóvenes, como nos dicen. También somos capaces. Saquemos esa malicia indígena que dicen que tenemos los colombianos para eso, para nuestro bien. Un aplauso para el profesor. Una última pregunta. ¿Alguien tiene alguna recomendación para enriquecer el proyecto del profesor? Poder elaborar pero no nos podemos quedar ahí, solamente en la elaboración del constatado poder entender, sino a partir de ahí me parece fundamental que se pudiera construir todo lo que tiene con competencias ciudadanas. No me gusta mucho la palabra de competencias ciudadanas, pero quizás la formación de una nueva ciudadanía nacida de unas experiencias muy dolorosas, porque creo que si usted me lo pregunta a mí, yo personalmente no invertiría mi tiempo personal leyendo novelas de conflicto armado cuando lo he vivido y lo tengo hasta aquí. Quisiera ver otras cosas y pienso que se trata precisamente de eso, porque también en el dolor puede haber placer. En la guerra mucha gente disfruta de la guerra, se vuelve también un juego, que no es un juego, pero sí se vuelve un juego también. Es precisamente de esas lecciones tan dolorosas, cómo poder construir nueva ciudadanía democrática y para la paz. Yo creo que tenemos que ir más allá de Bueno, la riqueza de los proyectos de ahora es que continúen. Entonces, estas ideas le van a... Sí, pues miren, yo les agradezco muchísimo de verdad su presencia, el proyecto. A mí me interesa mucho conocer sus apreciaciones, por supuesto esas son preguntas que me tengo que llevar, que me tengo que formular, que tengo que resolver, seguramente muchas de esas inquietudes ya están resueltas, pero que no podemos olvidar. ¿Sí? Mi correo electrónico es edwinteatro@gmail.com, edwinteatro@gmail.com, igual con W. Ahí pues está la cuenta abierta para recibir sugerencias, comentarios, propuestas, etcétera. Bienvenidas, edwinteatro@gmail.com. Y una última colaboración, porque le va a servir de análisis al profesor. Si les pasamos una hojita, pueden responder a la siguiente pregunta. ¿Qué me llevo después de mi participación en esta experiencia? Sí, si tienen algunos aspectos para enriquecer la práctica de maestra. La primera, ¿qué me llevo después de mi participación en esta experiencia? Y la segunda, ¿qué recomendaciones le daría al profesor? Yo quiero decir una última cosita aquí. Sí, es su profesora de Ciencias Sociales. Y me duele porque en el aula de clases la historia ha quedado atrás. Nuestra área se llama Ciencias Sociales y se ha repartido en tantas cosas. Entonces, ¿qué hubiese pasado en este país si los
esos dolientes del Palacio de Justicia y de tantas guerras que han existido en este país, tantas muertes, si hubiesen quedado callados? ¿Dónde estarían esas familias? Entonces, del conflicto hay que hablar. Claro, hay que hablar para no quedarnos allí y no volver a repetir. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado en Colombia? Estamos en estos conflictos del momento de la independencia, digo yo. Personalmente es mi apreciación, porque no nos gusta, no hemos quedado callados con todo lo que ha pasado en nuestro país. Entonces hay que seguir hablando, claro que a los jóvenes hay que hablarles, hay que orientarlos bien para que en el futuro seamos mejores personas, mejores ciudadanos, pero joven, siga adelante. Maestro, como usted necesita este país. Y mire una clase que ha, con lo magistral, lo que tenemos antiguo y con la tecnología. Todo el mundo estuvo aquí pendiente de usted y un joven como usted. Yo aplaudo porque yo también tengo mis estudiantes jóvenes y mis hijos jóvenes. Yo pienso que es muy importante valorar también que este tipo de temáticas y abordajes sobre estas temáticas generen este debate legítimo por demás puntos de vista distintos, porque yo creo que en educación estamos expuestos y debemos estar expuestos y exponernos intencionalmente al debate, a la diversidad de puntos de vista. Qué bueno que esos planteamientos se estén dando y creo que eso enriquece la discusión. Creo que pensar si debemos o no abordar este tipo de literatura, y hay quienes piensan que sí por razones auténticas y válidas, como el que piensa que no. Qué maravilla. Yo creo que más allá de si el tema es o no es, también dentro de estas experiencias y dentro de estas inspiraciones que nos brindan profesores como Edwin, hay un telón de fondo importante y es toda la capacidad de experiencias, metodologías, prácticas que podemos desarrollar alrededor de un tema. Imagínense que esto mismo pueda suceder alrededor, no del tema del conflicto, sino de otro tema que sea importante para su propia institución educativa y para su propio contexto. Yo creo que aquí el valor no está solamente en la manera como Edwin ha abordado el conflicto, sino como lo que un tema integra alrededor de la literatura, del arte, de la expresión, del desarrollo personal, del desarrollo social y colectivo. Y creo que ahí hay también un planteamiento supremamente valioso que destacar y felicitar también. Listo, muchas gracias.